Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas en directo escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Sin más, somos Mercedes Larios y Carlota Venega y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. El episodio de hoy es especialmente significativo, pues por primera vez grabamos ante público en directo y queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todo el público presente, integrado en su mayoría pues, por estudiantes de Derecho. En este episodio contamos con una invitada muy especial, a quien hemos tenido el honor de entrevistar. Le agradecemos sinceramente su tiempo y el haberse podido trasladar hasta nuestra universidad a su señoría Sara Beatriz López Rodríguez, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, con competencia en violencia sobre la mujer. Sara fue alumna de la Universidad de Cádiz, con premio extraordinario de fin de grado de su promoción, y además es secretaria de la Comisión de Igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España. A lo largo de este episodio, pues hablaremos con nuestra invitada acerca de su trayectoria profesional y conoceremos cómo ha sido su camino hasta llegar al juzgado en el que ejerce. Asimismo, también profundizaremos en el funcionamiento del juzgado respecto a su organización, delitos más frecuentes y protección a las víctimas. Finalmente, nos centraremos en los cambios que ha supuesto la nueva reforma legislativa en este tipo de juzgados y la inclusión de los delitos contra la libertad sexual en los mismos. Para explicar estos temas en profundidad, contamos con nuestra invitada. Bienvenida, Sara Beatriz. Muchísimas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Muchas gracias, Carlota, muchas gracias a Mercedes y a Clínica Jurídica, así como a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. Gracias a todos los que estáis aquí un viernes a la una, que no es lo que a lo mejor más apetece, pero le doy las gracias porque es un placer volver a mi universidad. Hace más de 10 años que no estoy aquí. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo y para mí es un honor estar aquí con vosotros. Buenos días a todos, buenos días Sara. En primer lugar me gustaría agradecerte de nuevo que estés aquí compartiendo tu tiempo con nosotros. Es un honor contar con una invitada de tu nivel. Y en primer lugar nos gustaría conocerte un poco más como persona y como jurista, porque en esta entrevista contamos con muchos estudiantes de Derecho que aún no saben qué salida profesional quieren tomar. Entonces me gustaría saber en primer lugar si la decisión de jueza fue algo vocacional o fue algo que tomaste con el tiempo. Para mí la verdad es que siempre ha sido vocacional. Yo desde muy pequeña quería ser jueza. Es algo que prácticamente desde que tenía 6 años, yo siempre cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, era lo que decía. Luego por eso estudié Derecho, aunque siempre me han gustado mucho las matemáticas y las ciencias, pero como tenía claro que quería ser jueza, digo, es que esta es mi vocación. Cuando estuve en la Facultad de Derecho sí que tuve algunas dudas porque me gustaban muchas asignaturas, me gustaba el derecho tributario, a lo mejor me planteé estudiar inspectora de Hacienda, pero fue cuando estuve en las prácticas aquí de la universidad, que estuve en un juzgado y pude ver cómo se trabajaba en los tribunales, que sentí que esa posición era a la que a mí me llamaba, ¿no? La vocación. Y eso es bueno, un poco la historia. Realmente una vez que estaba trabajando sí que siento que no ha sido equivocado, que realmente es lo que me gusta hacer y que ha merecido la pena. Muchas gracias. Uno de los grandes dilemas que nos planteamos, creo que todos, para decidir qué estudiar, son los temas que tiene la oposición, que Judicatura junto a Fiscalía son una de las oposiciones con más temas. ¿Cuántos años tardó en sacar la oposición? Yo estuve 4 años y medio estudiando la oposición. Fue además un año que hubo muchos cambios legislativos cuando empecé,
que en el año empecé a finales de 2014, en 2015, no sé si lo recordarán, no, sean más mayores, hubo muchos cambios legislativos a medida que ibas estudiando la oposición, te iban cambiando los temas y te iban cambiando las leyes que te ibas estudiando, con lo cual fue un poco complicado. Y estuve con 2 preparadores además, porque cada preparador a lo mejor tiene una forma de preparar que es más adecuada para unos u otros alumnos, o llega un momento en que aprendes todo lo que puedes aprender y necesitas otras cosas. Y la verdad que creo que es la media, 4 años y medio, se presentan unas 5.000 personas, las plazas suelen ser algunos años 100, 300, 200, en mi año fueron 300 plazas. Y fue una posición muy dura, la verdad. O sea, yo solo aconsejo que la estudie realmente al que tenga vocación, porque además el trabajo luego es muy duro también. Son muchos años dedicándole a estudiar, a rechazar planes, a no hacer cosas, que luego también es un trabajo que tienes que trabajar muchas horas, que tiene muchísima responsabilidad y que merece la pena si realmente tienes vocación. Muchísimas gracias. Una vez que está aprobada la oposición, ¿cómo se ha desarrollado ese recorrido hasta llegar a este tipo de juzgado? Cuando apruebas la oposición vas a la escuela judicial en Barcelona, que es un año. Luego tienes las prácticas, que puedes elegir en algún juzgado. Yo estuve en un juzgado mixto, en concreto en el puerto de Santa María, porque lo más frecuente es que cuando vayas a comenzar a ejercer estés en un juzgado mixto. Entonces, para tener mayor conocimiento de cómo se trabajaba en ese tipo de juzgados, ibas pasando durante unos meses por varios juzgados de distinto tipo, y luego tienes una fase de sustitución y refuerzo, en la que ya estás realmente ejerciendo en un juzgado en que te asignan, aunque todavía no has terminado la formación. Estuve yo en los juzgados de primera instancia de instrucción de San Roque, en concreto el juzgado número 1, y luego elige destino. Nosotros éramos unos 180 personas, creo recordar, que elegíamos destino, entre que nos ofrecían aproximadamente 182 plazas, creo que salieron ese año, que cayeron sobre todo el territorio nacional realmente. Suelen ser pues, las peores plazas, evidentemente, porque son las que no quieren los jueces y magistrados que tienen mayor grado en el escalafón. Y ahí elige, que fue cuando elegí, me tocó, elegí el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Ceuta, con competencia en violencia sobre la mujer, en el que ejerzo desde diciembre de 2021. ¿Y cuál fue el motivo que la llevó a elegir esa especialidad judicial? Realmente es una especialidad que no me planteaba elegir. Cuando estudiaba Derecho y luego también estudiando la oposición, yo siempre he pensado que las cuestiones de violencia sobre la mujer son muy delicadas, son muy duras, que es un trabajo que realmente se podía llegar a afectar a lo mejor a la vida personal, porque te llevas casos en la cabeza son brutales realmente. Cada día ves una historia de años o de meses o de lo que sea, pero son historias trágicas, verdaderos dramas en los que yo siempre pensé que nunca me gustaría trabajar. Y ahora tampoco en la violencia sexual también precisamente fue un tema que me planteaba la misma cuestión. Lo que ocurre es que cuando tienes que elegir entre los juzgados que hay, pues me llamaba la atención como que estuviera cerca de Cádiz, la situación en que estuviera el juzgado, que tuviera mejores medios, y pues dentro de los juzgados que se me ofrecían, la verdad es que el juzgado de primera instancia de instrucción de Ceuta estaba en una situación que me gustaba, entonces por ello elegí esta especialidad. Luego, con el tiempo, cuando he comenzado a desarrollar las funciones de ese juzgado, me he dado cuenta de que me gusta y de que quiero seguir ejerciendo en esta especialidad, porque te das cuenta de que puedes ayudar, de que puedes hacer justicia en situaciones en las que es muy necesario. Entonces, la satisfacción que tienes al poder ayudar a la gente y poder hacer justicia es mayor y pesa más que la dureza del trabajo. Y realmente la dureza se va superando cuando te concentras en trabajar, en analizar los delitos, los elementos que tiene y las diligencias que puedes practicar. Se aprende a sobrellevar. Que crees que lo aprendes y después te llega un caso que es más duro que otro y también te afecta, pero merece la pena. Muchas gracias. Ahora que te conocemos un poquito más y sabemos un poco más acerca de ti, nos gustaría conocer un poco más sobre el juzgado en el que trabajas, el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Ceuta.
Para ello nos gustaría que nos explicara cómo se organiza este juzgado y cuáles son las competencias que asume. Pues me gustaría comenzar por explicar, no sé si conocen los alumnos cómo funcionan los juzgados de violencia sobre la mujer, porque a veces se habla de estos juzgados pensando en los juzgados exclusivos, ¿no? Pero realmente la realidad de España, en la mayoría de los partidos judiciales, son los juzgados mixtos de competencia de violencia sobre la mujer. Realmente de los 431 creo que son partidos judiciales que hay en España, solo 20 partidos judiciales tienen 2 o más juzgados de violencia exclusivos, 58 tienen un juzgado de violencia exclusivo, un solo juzgado de violencia exclusivo, y el resto de partidos judiciales, que son más de 300, pues tienen juzgados mixtos con competencia en violencia sobre la mujer. ¿Esto qué significa? Que estos juzgados conocen de la materia de primera instancia, de juicios de todo tipo civiles, conocen de monitorio, de cláusula abusiva de la contratación, juicios de tráfico, juicios de reclamación de cualquier tipo de obligación, asimismo de la instrucción de todo tipo de delitos. De delitos pues, de terrorismo, lesiones, patrimoniales, de todo tipo. Y a su vez tienen la competencia en violencia sobre la mujer. Como tienen esa competencia, pues se les establecen determinadas exenciones, de modo que sean el resto de juzgados mixtos los que conozcan de determinadas materias. En mi juzgado, por ejemplo, se les exime de juicios de capacidad, de querellas, de familias salvo la violencia y de delitos leves salvo la violencia. Entonces, estos juzgados pues tienen una organización que celebran juicios civiles. Por ejemplo, en mi juzgado se reparten los juzgados según las salas que hay. Tengo disponibilidad de sala los miércoles, pues los miércoles se celebran juicios civiles de todo tipo. Martes y jueves declaraciones y lunes y miércoles a veces también se celebran declaraciones. A su vez, hay que conllevar todas las causas de violencia sobre la mujer, las que están en diligencias previas, tomar declaraciones, tomar decisiones en ese tipo de causas. Hay jurados, hay sumarios. Y todos los días, de lunes a viernes, te puede entrar un caso de violencia sobre la mujer, puedes tener un detenido, 2, 3, 5, ha llegado el caso hasta de 6 casos de violencia sobre la mujer, en un día que además puede haber juicios civiles que celebrar, puede haber víctimas de violencia que tengan sus casos y tengan que tomársele declaración, o a testigos u otras diligencias que hay que practicar, o puedes tener también una operación de drogas en la que tengas una causa secreta con 20 teléfonos intervenidos, GPS, mi prórroga de medidas graves que tenga que controlar y que vaya a explotar ese día. Entonces, realmente los juzgados, después están los juzgados exclusivos, en los que hay uno solo, que pues igualmente tiene solo la violencia de género, pero todos los días está también de guardia, todos los días puede recibir detenido, con lo cual todos los días no sabes a qué hora va a salir del juzgado. Lo cual para la conciliación familiar pues es algo nefasto. Y para la vida realmente del juez que trabaja en ese juzgado. Y después están, pues sí, los territorios en los que hay más juzgados, en los que en algunos de ellos, creo que son 5 en España, que sí que tienen un turno de guardia, hay varios juzgados de violencia, uno está de guardia esa semana y pasa los detenidos, y el resto, pues esa semana se dedican a llevar las declaraciones. Entonces, claro, esto determina que sean juzgados en los que no quiera estar nadie. Están los de las últimas promociones, o está el que tiene peor puesto en el escalafón porque quiere estar en ese territorio por algún otro tipo de interés. Esto hace pues, que tenga también los funcionarios que no quieren estar en ninguna parte y los letrados, y realmente todos los profesionales no quieran trabajar en este tipo de juzgados porque al final hay que conciliar con la vida. Esto, pues los mejores profesionales, a lo mejor, los que tienen más experiencia, se van a ir a otros juzgados. Ahora centrándonos un poquito en el tema de violencia de género, nos gustaría que nos explicasen un poquito cómo se garantiza la protección de la víctima durante el proceso. En la protección de la víctima se garantiza en los juzgados de violencia de la mujer de varias maneras. Cuando una víctima va a interponer una denuncia, la puede interponer directamente ante el juzgado o lo puede hacer ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. O nos puede llegar también casos en los que nos llega un parte de lesiones del hospital. Cuando una víctima va a denunciar a la policía, se me activan una serie de mecanismos para que esa víctima esté protegida, ya sea pues, localizar a la persona que ha sido denunciada y si las circunstancias lo exigen detenerla, pues preocuparse también si esa víctima tiene lesiones, pues que vaya al médico y que esa víctima pues, también tenga un policía de protección.
Cuando esa víctima pues llega al juzgado, que en el caso de que venga por un atestado policial, pues la cita al día siguiente ante el juzgado de violencia sobre la mujer. Allí hay un policía de protección, hay además un servicio en algunos juzgados, en otros no, pues todos tienen los mismos medios, servicio de asistencia a las víctimas de violencia por el que va a pasar, pasa por una psicóloga. Y en esa mañana pues se tienen que adoptar las medidas de protección, se tienen que adoptar todas las medidas cautelares que exija el caso. Tienes que tomar declaración a la víctima, tienes que pasar por el forense en caso de que sea necesario, tomar declaración al investigado que esté o no detenido y practicar todas las diligencias que pueda practicar, que dé tiempo en esa mañana, para que esa decisión que va a tomar de si poner o no una orden de alejamiento que va a afectar a esa libertad de esa persona sobre la que se impone, que es una medida importante, o de si vas a adoptar medidas respecto de los hijos, de las custodias, de las visitas, esa decisión esté lo más fundada posible. Entonces se practican una serie de diligencias, todas las que pueda practicar, y se adopta una decisión sobre si se pone una orden de alejamiento, se puede a lo mejor acordar la prisión provisional en los casos más graves, o se puede acordar en caso de que no sea suficiente la orden, pero no nos encontremos en un caso que se cumplan los requisitos o se considere proporcional la prisión, la prohibición de que esa persona entre en el territorio o en la localidad donde vive la víctima, y se van a adoptar también una serie de medidas sobre la custodia, los alimentos, las visitas de los menores. Muchas gracias. Sabemos que los casos de violencia de género se tratan de violencia ejercida del hombre hacia la mujer. Nos gustaría saber en la práctica cuál es la diferencia entre los casos de violencia de género y violencia doméstica. La violencia de género y la violencia doméstica se integran dentro de lo que es una violencia familiar, que tiene unas características especiales, pues van a afectar a una serie de cuestiones civiles que también son muy importantes y tienen además ese desvalor, ¿no?, de que se ejerce por alguien que además tenía un deber de protección o una confianza que está dentro de tu casa, y que por eso las penas son más graves y pues hay que tener cuidado a la hora de adoptar esas medidas de protección. La violencia de género se diferencia de la violencia doméstica, por eso tiene unas penas más graves o una serie de circunstancias por las que se le otorga especial protección, por lo que dice el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, que me parece fundamental cuando se habla de violencia de género, que es en el que el Tribunal Constitucional se basa a la hora de fundamentar la constitucionalidad de esta diferenciación, que son la discriminación histórica, la situación de desigualdad, las relaciones de poder que se ejerce por el hombre sobre la mujer cuando ésta es su esposa, o lo haya sido, o es persona con la que haya sido persona con la que ha estado ligada por la análoga relación de afectividad. Entonces es evidente que históricamente y aún todavía hay una situación de machismo o de sometimiento de la mujer en las relaciones de pareja, que hace que esto no sea una situación solo del delito que se está cometiendo en concreto materialmente, en que se concrete, sino también de ese ámbito de sumisión que rodea al delito, y de que también pues influye en la imagen o en propagar ese tipo de violencia, o que se normalice o que se permita. Ahora queremos hablar de un tema un poco polémico, que es el cambio de sexo en los casos de violencia. ¿Ha pasado en su juzgado alguna vez? ¿Y qué pasaría si durante un proceso de violencia una persona se cambiara de sexo? ¿Lo trataríamos como violencia doméstica? Esta reforma última en relación con el cambio de sexo sí que dejaba una cosa clara, que es lo que no afecta a las situaciones anteriores, al cambio registral del sexo. Ahí es una situación que la tenemos muy clara, que el delito que se comete antes, si después se cambia de sexo, hay que tener en cuenta el que tenía en el momento en que se comete. No obstante, claro, se plantean dos situaciones: cuando se trata de una violencia habitual que se ha cometido antes, se ha seguido ejerciendo luego, y los delitos que se cometen después. Yo creo que el sentido de la ley es en respetar la identidad y los derechos de las personas trans, y tiene un sentido y una finalidad muy claro. Lo que ocurre es que esa situación puede ser aprovechada por determinadas personas y nos encontramos con una situación que es claramente un fraude de ley. ¿Qué pasa con el fraude de ley? Que no hay una regulación de ese fraude de ley más allá de lo que acabamos de decir.
El fraude de ley es una situación que se menciona en el artículo 6 del Código Civil y que, por ejemplo, tiene aplicación en los casos de los matrimonios. Cambio de nacionalidad para los matrimonios y los matrimonios para el cambio de nacionalidad en este caso, y sí que hay mucha jurisprudencia, mucha doctrina en ese sentido, pero nos encontramos con una situación nueva. Y una situación además que afecta al derecho penal y a situaciones que hay que resolver rápido. Entonces yo sí creo que hay alguna laguna legal en esa norma que debería regular qué pasa cuando nos encontramos con una situación evidente de fraude de ley y tenemos a la víctima en comisaría denunciando, o llega esa víctima y esa persona detenida que dice ser mujer y en la que nos llama la atención, decimos esto tiene toda la pinta de ser un fraude de ley, ¿qué debe hacer el policía? ¿Qué debe hacer el juez de instrucción? ¿Y qué debe hacer el fiscal? ¿Qué mecanismos tenemos si se eleva la cuestión al fiscal y el fiscal es el que pone una demanda de nulidad de esa inscripción registral? O que yo creo que sería bueno que hubiese una extensión de esa regulación legal. Nosotros hemos tenido casos desde el primer momento, casos de violencia habitual, casos muy graves además, ha habido incluso prisión provisional. Y los casos en los que la violencia ha sido extendida durante el tiempo se ha considerado que había violencia de género anteriormente, por lo tanto debía ser tratada como tal. Queda únicamente que esos casos lleguen a juicio oral, entonces ya ahí deberá plantearse cómo lo juzga, pero en principio si hay indicios de violencia de género cometida anterior a que había registrar, es evidentemente violencia de género. Lo que ocurra después ya es otra cuestión. Sí que ha habido casos que han ocurrido después del cambio registral que no han ido al juzgado de violencia, han ido al juzgado de guardia y se han castigado como violencia doméstica. Muchísimas gracias. Por último, queremos hablar de la nueva reforma legislativa 1/2025, que fue la nueva reforma procesal. Sabemos que esta reforma ha llevado a la sección del Juzgado de Violencia sobre la Mujer a asumir nuevas competencias. Nos gustaría saber cuáles son las modificaciones que introduce esta ley y qué delitos pasan a ser competencia de ese tipo de juzgado. Pues con la nueva reforma nos encontramos con unos juzgados, como ya he explicado, bastante saturados con la situación de violencia de género, y se vienen a incluir otras competencias que son todos los delitos contra la libertad sexual del título 8, que podemos pensar que son las agresiones sexuales, pero son todos delitos contra la libertad sexual, que son muchos. Son la mutilación genital, matrimonio forzado, acoso por razón de sexo, también los delitos de trata de seres humanos, que podrían implicar incluso causas muy complicadas en las que haya que investigar una organización criminal que se esté dedicando a la trata y con todas las diligencias de investigación y la complejidad que eso supone, así como también los quebrantamientos de las medidas que se impongan en ese tipo de delitos que acabo de mencionar. Entonces, la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer, que está pensada para la violencia de género, que es en el ámbito familiar, no es toda la violencia contra la mujer, se ve pues que ahora va a tener muchas más competencias que a lo mejor no era para lo que estaban pensados en un principio. Como ha dicho, el juzgado de la mujer va a tener mucha más competencia. ¿Crees que supondrá una sobrecarga de trabajo y se puede paliar con la contratación de más personal? Si la situación ya estaba mal y estaba necesitada de la creación de juzgados y de más medios materiales y personales, la situación que se nos viene es una avalancha, y más también con toda la situación que hay con los tribunales de instancia. Realmente tenemos un problema porque las distintas ayudas que pueden venir vienen de distintos sitios, viene del gobierno, vienen del consejo, vienen que los medios materiales y personales pues vienen de la comunidad autónoma que tenga competencia o que haya asumido en materia de justicia. Entonces, si ya se necesitaba antes, ahora se va a necesitar más, porque son causas, no solo es un aumento de número de causas, sino que son causas muy complejas, que llevan a que luego se tramiten sumarios, que haya que tomar declaraciones largas, complicadas, practicar diligencia. Entonces, tiene que ser mucha la ayuda que venga porque ya hacía falta antes. Como has dicho anteriormente, ahora se va a suponer que los juzgados de violencia traten casos como contra la libertad sexual, aparte de los casos de trata. Esto supone una separación de este tipo de delitos con respecto a si los delitos son ejercidos sobre una mujer o sobre un hombre. ¿Qué supone realmente esa separación? ¿Se puede entender como discriminación y una violación al artículo 14 de la Constitución?
Los delitos contra la libertad sexual tienen unas especiales características en las que es muy bueno que jueces que estén formados específicamente en derecho no solo penal, sino violencia sexual específica, no solo en materia de igualdad. Es bueno que sean ellos los que conozcan del asunto. Se supone que los jueces de violencia sobre la mujer están formados en la violencia de género, en la materia que preveía la Ley Orgánica 1/2004, que es la violencia familiar y de género. Entonces, no por ello están específicamente formados en violencia sexual. Sería también muy interesante que hubieran creado a lo mejor secciones especializadas en violencia sexual contra el hombre y contra la mujer, porque también tienen características similares. Cuando es un hombre el que es agredido sexualmente, ve muchas veces pues esas secuelas que ello tiene, ese difícil interrogatorio, que a lo mejor por eso se ha querido unir la materia de violencia de género, porque tienen ciertas similitudes. A lo mejor son materias en las que hay que tener esa perspectiva de género, esa visión de lo que tenemos normalizado que no sea así, que es discriminatorio. Entonces, aunque tiene ciertas similitudes, hubiera sido interesante que se hubiera planteado la violencia sexual por otro lado y hubiera jueces formados en esta materia. Sobre la discriminación o la vulneración del artículo 14, es el mismo fundamento al que me refería antes. Yo creo que en la violencia sobre la mujer hay una especial característica y una extensión de esa discriminación que está precisamente reconocida en el artículo 14 de la Constitución, que fundamenta ese injusto mayor o ese desvalor que hace que tenga un tratamiento diferente y que eso no sea discriminatorio. Pero no significa que se vaya a dar un tratamiento. No creo que por ello las causas de violencia sexual en las que la víctima sea un hombre vaya a recibir un trato que no sea el que se merece. Muchas gracias. Por último, nos gustaría saber qué consejo le daría a los estudiantes que estén pensando en opositar a la carrera judicial. Bueno, pues yo el consejo que daría es que se dediquen a estudiar durante la carrera lo que están estudiando, que no se adelanten en los tiempos, que ya habrá tiempo cuando terminen la carrera de empezar con los temas, con unos temas que estén bien ordenados y bien limpios, que el camino es muy largo, que busquen un buen preparador que les tenga actualizados de los temas, de cómo es la oposición. Que se metan a estudiar esta oposición solo si tienen verdadera vocación, porque el trabajo después es muy duro y la oposición también lo es, y que es una carrera de fondo. Es muy duro, pero hombre, sí que os animaría porque el trabajo es muy bonito, es muy satisfactorio. Al final, si ves que haces justicia o que puedes ayudar un poco en que el mundo sea más justo, que la persona que lleva tanto tiempo pidiendo que lo que no le dan, lo que no le conceden y que se merece, por fin lo obtiene, o que la protegen de una situación de violencia, obtiene esa solución, es muy satisfactorio, la verdad. Le agradecemos a la magistrada Sara Beatriz López Rodríguez por dedicarnos su tiempo para explicarnos este reciente cambio legislativo, compartirnos su experiencia personal y aconsejarnos, pues como estudiantes de Derecho es un enorme placer conocer estos aspectos que resultan tan importantes y nos enriquecen de cara al futuro. Y por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia, pues vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad serán nuestro mayor sustento. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.